La idea es tratar hoy la cuestión de la disputa hegemónica que se está librando, sobre todo por Eurasia, porque esa es la isla mundo donde están la mayor cantidad de los yacimientos minerales y riquezas y recursos naturales, y es a partir de ahí desde donde se puede controlar el mundo. Dicho esto, tenemos cuatro ejes principales de tensión. Uno que se produce en el Sahel, en África, con todo lo que tiene que ver con la disputa desde, por un lado, China y Rusia, con las inversiones que tienen ambos países en diferentes proyectos, y por el otro, el imperialismo, tanto francés como británico como estadounidense, que de alguna forma está en retroceso en esa región, así como que está también generando diferentes guerras económicas, guerras híbridas en diferentes partes del mundo. Entonces tenemos el Sahel, tenemos la cuestión Ucrania-Rusia y la OTAN, tenemos la cuestión del centro de Afroeurasia con Irán e Israel, Palestina y los demás países, y los demás movimientos como Hezbollah y el emblemático caso de Yemen, y por el otro lado tenemos el eje de tensión del sudeste asiático, sobre todo con la cuestión de Taiwán y China, en el mar de China, y todas las tensiones que se producen ahí. Todas estas tensiones geopolíticas lo que demuestran es un triple final que se está produciendo, que es el final del imperialismo colectivo occidental, el declive hegemónico estadounidense, más allá que no sea un final abrupto, sí está ya repartiendo el poder, por lo menos con China y Rusia, pero también con otros poderes emergentes, como pueden ser Irán, Turquía, Arabia Saudita, India y Pakistán, que de manera como se están organizando, por ejemplo, en la Organización de Cooperación de Shanghái o el mismo BRICS que se acaba de reunir en Río de Janeiro, todo eso está trayendo más coletazos, se vuelve a hablar de la desdolarización, tratan de presionar a Brasil, tratan de presionar a los diferentes países, porque la estrategia de dominación es presionar, sancionar económicamente tanto a Rusia, Irán, Venezuela, Afganistán y otros países, y al mismo tiempo generar guerras como la que están desenvolviendo cuando recordemos que hace unos días Estados Unidos bombardeó tres centrales nucleares en el territorio iraní, lo cual sería catastrófico en otros casos y lo hace un hegemón que está tratando de volver a lo que apuesta habitualmente, sobre todo el otro del triple final, el otro final es el de la reconfiguración del centro de Afroeurasia, desde Marruecos hasta la India y desde Turquía hasta Yemen y hasta el Cuerno de África, en el caso de África o todo el continente africano, por lo cual las áreas estratégicas imperiales, es decir, Latinoamérica o nuestra América, África y todo lo que es Asia, a excepción de sobre todo China y Rusia, está marcando un final de época, un cambio trascendental que se produce desde el 24 de febrero de 2022 con Rusia sobre Ucrania, materializando lo que ya se venía produciendo desde la ampliación de la OTAN, lo que sucede entre Israel y Palestina desde el 7 de octubre de 2023, cuando un poder de resistencia, el más enorme, simbólico y resistente del mundo, se vuelca sobre el territorio ocupado palestino, es decir, sobre el llamado Israel, y el tercer caso de lo que sucede en Taiwán y China, que podría ser el próximo polvorín a desenvolverse, porque la apuesta de Estados Unidos es debilitar a Rusia, cercar a Irán para apostar por su gran rival sistémico, que es China. Dicho esto, todo Asia, mediante la asiatización de la economía, el poder de su geoeconomía, confronta con un proceso de integración regional con las asociaciones que nombré, más otras que se están desenvolviendo, como el Tratado de Defensa Mutua entre Rusia y algunos países de la ex Unión Soviética, lo mismo los tratados de Irán con China, la alianza que se renueva o en realidad cuando se acuerda entre Irán y Arabia Saudita, todo ese mundo está mirando hacia el este y lo que quiere hacer Estados Unidos es fragmentarlo. Por eso estamos ante un proceso de diversos tipos de guerras y eso va a desenvolver cómo se distribuye el poder en el mundo, pero frente a eso los pueblos tienen ejemplos a seguir como son el caso de Palestina
como son el caso de Yemen y como es el caso del mismo Irán, porque Irán está con una inversión militar muy baja, de un 2% a nivel mundial, respecto del 80% de la OTAN, el 4% de Rusia o el 10% de China. Y en ese aspecto es donde se ve invadido, asediado, y es donde esos pueblos, mediante el eje de la resistencia que parecía tambalear con la caída de Siria, ahora parece que tiene una renovación con, por ejemplo, el misil hipersónico Palestina 2 que arrojó Yemen sobre Israel, o mismo la hundición de diferentes barcos en el estrecho de Bab el-Mandeb, lo cual estamos ante un mundo totalmente distinto cuando en 1991 Estados Unidos se declaraba como la superpotencia unipolar y hablaba de tener un siglo de Pax Americana, hablando sobre el siglo XXI, y lo que estamos viendo es mayormente un siglo euroasiático.